Hola jóvenes, buen día. Voy a explicarles en este video cómo hacer un ejercicio de campo eléctrico para cargas puntuales. Recordemos que las líneas de campo eléctrico siempre salen de las cargas positivas. Entonces aquí en esta imagen nosotros estamos viendo estas son las líneas de campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico lo representamos con una E, saliendo siempre las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. ¿Por qué sale de las cargas positivas? Porque se coloca una carga de prueba positiva y entonces se alejaría de esta. Esa sería la dirección del campo eléctrico. Porque entre las cargas negativas, al colocar una carga positiva, esta se vendría hacia esta carga negativa y entonces sería la dirección de la línea de campo eléctrico. Entonces en este ejercicio tenemos dos cargas ubicadas aquí en los vértices de este triángulo rectángulo del lado 0.3, 0.2. Escojamos esta carga aquí como una carga positiva de un valor de 3 microcoulombios y esta carga Q2 cojámosla con un valor negativo, digamos menos 2 microcoulombios. Fíjense entonces que nosotros aquí tenemos una carga a una determinada distancia y que sería el otro vértice, ¿cierto? Y esta otra carga está a una determinada distancia de este vértice. Si nosotros queremos calcular el campo eléctrico en este punto P, entonces lo primero que hacemos es dibujar las líneas de campo eléctrico. Como esta carga es negativa, entonces recordemos, veamos la imagen anterior. Las líneas de campo eléctrico entran a las negativas, salen de las positivas. Entonces, como esta carga es negativa, entonces la línea de campo eléctrico entraría. Entonces, si la dibujamos, tendríamos esta línea de campo eléctrico así. Y esta la vamos a llamar E2 debido a la carga 2. Como esta carga Q1 es positiva, entonces en este punto P produciría un campo eléctrico en esta dirección y este sería el campo eléctrico E1. Entonces aquí en el punto P, ¿qué aplicamos? Aplicamos el principio de superposición. Es decir, que el efecto de estas dos cargas en este punto P debemos de sumar vectorialmente el efecto de cada una de ellas. ¿Cómo calculamos nosotros el campo eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico lo calculamos como la constante eléctrica por la carga dividido R a la 2. Si utilizamos el valor absoluto, entonces nos iría a dar a nosotros la magnitud y ya la dirección nosotros la ubicaríamos dependiendo de si las líneas de campo eléctrico salen o entran. Entonces para este ejercicio entonces calculemos primero nosotros el valor del campo eléctrico E1. Para eso necesitaríamos esta distancia que hay desde Q1 hasta el punto P. Esa distancia la vamos a llamar H y la vamos a calcular. La calcularíamos en este triángulo rectángulo utilizando Pitágoras. Entonces tendríamos H igual a 0.2 metros al cuadrado más 0.3 metros al cuadrado. Y de aquí hallaríamos H que nos da un valor de 0.36 metros. Recuerden que ahí tendremos que coger 0.2 al cuadrado más 0.3 al cuadrado y sacar la raíz cuadrada. Eso es lo que nos daría 0.36 metros. A su vez también vamos a hallar este ángulo que vamos a llamar alfa. Podemos calcularlo como tangente. Tangente es igual al cateto opuesto, 0.2 metros, sobre el cateto adyacente, que sería 0.3 metros. Cancelaríamos y lo hallaríamos como shift tangente de 0.2 dividido 0.3. Eso nos va a dar un valor de 33.7 grados aproximadamente. Muy bien, entonces tenemos nosotros el ángulo. Tenemos que este ángulo es de 33.7 grados. Tenemos también ya la distancia H, que es de 0.36 metros, y entonces podemos calcular el valor del campo eléctrico por la carga 1. Sería el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio cuadrado, que multiplica al valor absoluto de la carga, en este caso sería Q1, que vale 3 microcoulombios, es decir, 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Todo esto dividido la distancia al cuadrado. Esta distancia aquí en este caso es de 0.36 metros elevado al cuadrado. Fíjense, porque es que necesitamos la distancia entre este punto y este otro punto. Entonces, la distancia que está entre la carga y donde se produce el campo eléctrico. La unidad de coulombio se cancela, metro cuadrado se cancela y el campo eléctrico E1 nos va a dar en una unidad de newton por coulombio. 9 exponente a la 9 por 3 exponente a la menos 6 dividido 36 al cuadrado
nos va a dar un valor de 208.333.33. Valor grande por el prefijo, ¿no? Porque como el prefijo es a la menos 6, entonces por eso el valor del campo eléctrico da un valor grande. De la misma manera podemos calcular E2, entonces sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado culombio cuadrado, valor de la constante, por el valor absoluto de menos 2 por 10 a la menos 6 colombios. Todo esto dividido la distancia al cuadrado, que ya ahora la distancia entre la carga 2 y el punto P es de 0.3 metros. Entonces aquí tendríamos 0.3 metros elevado al cuadrado y calcularíamos el valor del campo eléctrico 2. Entonces tendríamos 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 dividido 0.3 elevado al cuadrado. Eso da un valor de 200.000. Entonces aquí tendríamos 200.000 newton sobre culombio, metro cuadrado con metro, este culombio con este, y quedaría un culombio en el denominador. Entonces repitamos 9 por 10 a la 9 por 2 exponente a la menos 6 dividido 0.3 al cuadrado, efectivamente da 200.000. Entonces en estos momentos voy a dibujar lo que nosotros tenemos hasta este punto del ejercicio. Tenemos nosotros, entonces aquí voy a trazar un sistema cartesiano y voy a ubicar aquí en estos momentos los valores del campo eléctrico. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico en esta dirección y tengo otro campo eléctrico en esta dirección. Esos valores de los campos eléctricos yo los tengo acá. Entonces el E1 vale 208.000. Entonces tendríamos aquí E1 208.333.33 Newton Coulomb. Ese es el valor del campo eléctrico E1 y E2 tenemos un valor de 200.000. E2 lo tengo acá, entrando hacia esa carga de 200.000 Newton Coulomb. Al ángulo que yo tengo aquí, al trazar la línea de acción del campo eléctrico, es de 33.7 grados. O sea que ese por opuestos por el vértice sería este mismo ángulo, ¿no? 33.7 grados. El ángulo que hay desde el eje X, eje Y hasta E2, este ángulo de acá, fíjense que es un ángulo de 180 grados. Y todo este ángulo que estoy señalando en estos momentos, desde el eje X rotando en sentido contra las manecillas del reloj, sería 360 menos 33.7, nos da 326.3. Vamos a copiar ese ángulo acá, medido así, para ahorita aplicar, como tenemos que aplicar el principio de superposición, entonces necesito calcular el campo resultante en X, campo resultante en Y, y lo voy a hacer por el método analítico. Entonces verifiquemos, 360 menos 36, 326.3, perfecto. Y ya ahora, entonces cada una de las cargas produce campo. Si tuviéramos 3 cargas, entonces tendríamos 3 campos eléctricos y entonces haríamos para cada uno de ellos hallar sus componentes rectangulares para sumarla tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a calcular el campo resultante en X. En este caso sería el campo. Entonces me voy mirando por acá y me encuentro con E2, un valor de 200.000 Newton Coulomb y coseno de este ángulo de acá que es de 180 grados para poder hallar la componente en X del campo E2 más 208.333.33 Newton Coulomb coseno, y todo este ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj es de 326.3 grados. Y lo que nos dé acá va a ser en Newton sobre Coulomb el campo resultante en X. El campo resultante Y, en este caso entonces sería, ya como tenemos el ángulo, entonces va a ser simplemente de 200.000 Newton Coulomb, seno de 180 grados más 208.333.33 Newton Coulomb, seno de 326.3 grados, y esto nos va a dar en Newton Coulomb cuando hagamos ahorita la operación con la calculadora. Entonces realicemos la operación, estamos aplicando el método analítico para suma de vectores y vamos a calcular la resultante del campo en X y la del campo en Y.
Recuerden que el campo eléctrico es un vector, entonces nos toca operarlo como se hace la operación, que es un método analítico, porque nosotros el método gráfico no es muy preciso y necesitamos encontrar estos valores. Entonces tendríamos 200.000 por coseno de 180, que eso nos va a dar menos 200.000, ¿cierto? Eso corresponde a la cantidad, la dirección del campo eléctrico E2, que es negativa. Y a eso le sumamos los 208.333.33 coseno de 326.3. Eso nos da menos 26.000, vamos a colocar aquí, menos 26.676.2 aproximadamente. Menos 26.676. Vamos con el otro valor. Entonces 200.000 por el seno de 180. ¿Y qué va a pasar? Ese nos va a dar 0, ¿cierto? Porque miren que el campo eléctrico E2 no tiene componente en el eje Y. Aquí estamos buscando los resultantes, componente en el eje Y. Entonces solamente va a quedar 208.333.33 por el seno de 326.3. Eso nos va a dar menos 115.000 menos 115.592.6 aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los dos campos resultantes. Tenemos ahora el campo resultante en X y el campo resultante en Y. Entonces, para mirar y escribir la resultante, hagamos de nuevo acá entonces un plano cartesiano y miremos esas resultantes. Aquí tengo X, tengo Y. Ambas dieron negativas, entonces para este lado quedó el campo resultante en X y el campo resultante en Y hacia abajo. Si a nosotros nos hubiera dado positivo el campo resultante en X, lo dibujo hacia la derecha, y si hubiera dado positivo en Y, lo dibujo hacia arriba. Y miren que entonces en esta dirección, al aplicar el método del paralelogramo, tenemos el campo resultante. Estos valores ya nosotros los tenemos, el campo resultante en X, el campo resultante en Y, ya lo tenemos nosotros. Esos valores nos dieron respectivamente menos 26.676, menos 26.676.2 Newton Colombio, y el campo resultante en Y nos dio menos 115.000, menos 115.592.6 Newton sobre Colombio. 0.6 Newton sobre Colombio. Muy bien. Entonces vamos a escribir el campo resultante como vector. Si yo lo voy a escribir como vector, entonces sería ERX en la dirección de Y, que es el vector unitario en el eje X, más ERY en el eje Y, que se relaciona con J. Entonces nuestro vector campo eléctrico sobre ese punto P donde no hay carga, que es producido por las cargas Q1 y Q2, valdría menos 26.676.2 Newton Colombio, y miren, viene hacia la izquierda, menos 115.592.6 Newton Colombio en la dirección J, viene hacia abajo. Ya con este podemos calcular la magnitud del campo eléctrico, entonces sería la raíz cuadrada de ERX cuadrado más ERY cuadrado, y tendríamos entonces nosotros la raíz cuadrada de menos 26.676.2 Newton Colombio elevado al cuadrado más menos 115.592.6 Newton Colombio. Miren que aquí elevado al cuadrado, fíjense que aquí nosotros no colocamos ya los vectores unitarios. 26.676.2 al cuadrado más 115.592.6 elevado al cuadrado raíz cuadrada. Esto nos va a dar a nosotros 118.630.8 Newton sobre Colombio. Y después de tener ese valor podemos calcular este ángulo, vamos a llamarlo teta. Tangente de teta va a ser igual a ERY sobre ERX para poder calcular ese ángulo. Y entonces tendríamos que tangente de teta va a ser igual a campo resultante en Y, entonces menos 115.592.6 Newton Colombio sobre menos 26.676.2 Newton Colombio, y ese ángulo teta que está en el tercer cuadrante es en este caso igual a shift tangente de 115.592.6 dividido 26.676.2, eso nos da un ángulo de 77 grados en el tercer cuadrante.
Bueno chicos, espero que les haya comprendido el tema. Les deseo un feliz día.